Muy buenas a todos y bienvenidos a Los Record, soy Sergi Castañeda y continuando con el especial de Sitges del año pasado os traigo la review de The Sadness, probablemente la película más extrema del año pasado, donde la sangre, vísceras y demás horrores de zombies harán gala en esta película dirigida por Rob Yabaz, canadiense residente en Taiwán, que dirige esta película extrema y que voy a intentar ser breve porque las imágenes son fuertecitas y los Flanders de YouTube me van a tirar el vídeo segurísimo. Una pareja es llevada al límite de la cordura mientras trata de reunirse en medio del caos de un brote pandémico. Las calles se convierten en violencia y depravación a medida que los infectados se ven empujados a realizar las cosas más crueles y horribles que te puedas imaginar. Asesinato, tortura, violación, mutilación son solamente el comienzo. Los trailers nos daban a entender que estaríamos ante una película brutal, llena de sangre, visceral, de aplausos y que iba a ser bastante dura. Muchas son las películas de estos años que lo intentan, pero sinceramente algunas se quedan un poco a medio camino. Esta película de Taiwán afortunadamente ha cumplido todas y cada una de esas expectativas, al menos para mí. Lo mejor es lo dura que es, no se corta un pelo en cada ataque, en cada agresión, en cada salvajada y naturalmente ver una película de estas en un cine como en el Prado a rebosar a las 11:30 de la noche es un auténtico espectáculo que al menos a mí me dolían las palmas de aplaudir tanta brutalidad. Lo peor es que le busques las lógicas al guión, porque aquí esto es como una porno, aquí se viene a disfrutar del salvajismo y el guión pues ni está ni se le espera, así que todos contentos. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 7, en Film Affinity un 6,4 y en el Los Record vamos a darle un 7,5 porque es salvaje, sangrienta, un festival del horror que si entras en él y tienes estómago la disfrutarás enormemente y si no pues es posible que te perturbe, aunque así si no se acaba de gustar el porn gore o el gore aquel de porno que eran como las películas de Saw y tal y cual, pues igual no acaba de convencerte. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle al like que ayuda mucho sobre el contenido de este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.